Voy a continuar un poco con potenciales evocados auditivos. Voy a tratar de conectar algunas cuestiones de mi charla con asuntos que ha hablado Natalia. La idea es hablar de pruebas de corta, mediana y larga latencia. Los potenciales evocados son respuestas eléctricas que se producen en la vía auditiva ante un estímulo acústico. Ahora, la vía auditiva, o mejor dicho, el sistema auditivo, nos permite evaluar distintos tipos de potenciales evocados a todo lo largo de su trayecto. Como les dijo Natalia antes, la clasificación tal vez más estándar o la más simple para poder hablar de esto es la que los clasifica en función del tiempo en respuestas de corta, mediana y larga latencia. Si bien los límites los marcamos en milisegundos, decimos de 0 a 10 respuestas de corta, de 10 a 80 respuestas de mediana y de 80 en adelante, que podría ser hasta 500 o 600 milisegundos de análisis, serían los números estándar, a veces los límites son difusos. Entonces, en algunos casos tenemos una prueba que puede entrar en una categoría o bien puede ser interpretada en la otra. Para arrancar por el principio, y en términos del sistema auditivo, esto sería en dirección de periférico a central. Bueno, voy a arrancar hablando de lo que sería la electrocoreografía. Esto no es nada más ni nada menos que registrar un evento electrofisiológico que se produce en la cóclea tras un estímulo acústico. Estamos en corta latencia, como dije, estamos en estos primeros milisegundos de análisis posteriores a que el estímulo fue enviado. Ahora, en términos teóricos, el registro de la electrocoreografía comprende la participación de tres grandes protagonistas, que vienen a ser las microfónicas cocleares, el potencial de sumación y el potencial de acción. Ahora, a los fines prácticos o clínicos, lo que hacemos es diferenciar estas tres respuestas y utilizamos las microfónicas cocleares en la clínica pediátrica para hacer lo que es el diagnóstico de la neuropatía auditiva, que Natalia habla un poco de eso, y dejamos el potencial de sumación y el potencial de acción para hablar del electrocócleo específicamente. Y lo usamos mucho más en la clínica de adultos. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar las microfónicas cocleares? Que vendrían a ser aquel primer potencial que realmente se produce, es la primera actividad eléctrica que podemos registrar si uno mira el sistema auditivo desde la periferia en dirección a lo central. Las vamos a indicar cuando tenemos pacientes con hipoacusias severas o profundas. Traducido esto al resultado del potencial evocado de tronco, cuando tengamos pacientes cuyos estudios den sin respuesta o con una respuesta muy patológica. ¿Qué sería una respuesta muy patológica? Que solamente tenga, por ejemplo, alguna presencia de una onda 5 a muy alta intensidad, que a veces reproduce o que no reproduce, y especialmente, pero no de manera excluyente, si estos pacientes tuvieron organizaciones presentes al nacimiento. Lo que vamos a hacer es usar microfónicas cocleares al lado del resultado del potencial evocado auditivo de tronco para establecer el diagnóstico de disincronía auditiva, neuropatía o desorden del espectro de la neuropatía, que todos estos distintos nombres vienen a representar el mismo cuadro, ¿sí? Y nuestro objetivo mayor es lograr el diagnóstico diferencial de una alteración coclear, entre una alteración coclear y una retrococlear. De esta manera se ven o podemos visualizar las microfónicas cocleares. Aparecen a alta intensidad, por eso ven que los trazados están realizados a 100 y 90 decibeles, se gozan como ondas pequeñitas repetidas, ¿sí? En general las podemos encontrar en los primeros 3 milisegundos de análisis, aunque su latencia no es algo a lo que se le preste relevancia, y cuando hacemos este estudio, quienes lo hacemos, tratamos de ser muy claros en lo que encontramos, si hablamos de presencia de microfónicas cocleares o ausencia de microfónicas cocleares. Y como dijimos, la interpretación de este resultado siempre va al lado del resultado del B. Entonces, si yo tengo un paciente donde encuentro presencia de microfónicas cocleares, como vendrían a ser los estudios que les estoy mostrando en pantalla, ¿sí? Y su potencial es con ausencia de respuesta a alta intensidad, podría inferir que el potencial no me está dando respuesta, o sea que el TARIA no estaría respondiendo, pero las microfónicas cocleares sí me están respondiendo, entonces sí estoy en instancia de una neuropatía auditiva. Cóclea sí con actividad eléctrica, nervio sin actividad eléctrica, ¿sí? Ahora, si por el contrario, en vez de obtener un trazado como estos que les muestro, donde hay ondas que son bastante repetidas, que las podemos ver
y analizar si en el mismo paciente encontramos trazados planos, es decir, con ausencia de este tipo de respuesta, sin onda alguna, y tiene un potencial evocado patológico también, podríamos estar pensando que si en la cóclea no tenemos ningún registro de actividad eléctrica, estamos ante una hipoacusia convencional. Es muy importante que podamos incluir este estudio en el diagnóstico de las hipoacusias cuando trabajamos con potenciales evocados. ¿Por qué? Tal vez en ambos casos, tal vez en el caso de un paciente con una hipoacusia coclear y en el caso de otro paciente con una hipoacusia retrococlear o con un diagnóstico de neuropatía auditiva, en una de esas las directrices del tratamiento pueden llegar a ser las mismas. O sea, vamos a utilizar equipamiento, vamos a hacer mucho énfasis en trabajo de habilitación auditiva, pero probablemente el pronóstico de ambos casos no sea el mismo. Y no es menor saberlo, ¿sí? Para, bueno, poder preparar un poco a los padres, poder adecuar mejor las directrices del tratamiento, que ellos sepan qué esperar del futuro desarrollo. Entonces, es muy importante que siempre que tenemos un paciente cuyo potencial evocado auditivo de tronco está sin respuesta o con una respuesta muy patológica, valoremos a ver si tenemos presencia de microfónicas cocleares. Continuando dentro de lo que sería corta latencia, tenemos el registro de la electrocoreografía o ECOG, como le llamamos. Esta prueba la vamos a utilizar principalmente en la clínica de los pacientes adultos. Comúnmente se suele pedir en casos de pacientes que presentan vértigos, mareos, hipoacusias, específicamente si estas hipoacusias tienen comprometidas las frecuencias graves, pacientes que tienen acúfenos, en pacientes cuyos síntomas auditivos son fluctuantes, porque lo que vamos a querer es descartar o confirmar la enfermedad de Meniere o bueno, algún hidroxendo linfático que pueda estar cursando que tal vez no reúna todo el criterio diagnóstico para hacer un oído. Es una técnica monaural, esto quiere decir que vamos a evaluar cada oído por separado, lo vamos a analizar, obviamente que sí podemos hacer comparaciones entre los hallazgos de un lado y del otro, pero es muy importante que siempre evaluemos los dos oídos. Y es una prueba que solemos utilizar muchísimo en instancias diagnósticas, pero que tal vez muchas veces puede ser de utilidad más adelante para monitorear el avance o la evolución de la enfermedad. El estudio de la electrococleo de la ECOG comprende el potencial de sumación y el potencial de acción. Un trazado típico se ve como este que estoy mostrando en pantalla. Es una onda bastante longitudinal y estilizada. Vemos que el potencial de acción, que es esta onda más larga, tiene su marquita acá abajo, es bastante protagónico, y acá está el potencial de sumación, de una amplitud sumamente menor, que lo puedo ver y lo puedo destacar, y por eso está marcado, pero bueno, claramente me doy cuenta que este otro componente implica mucha mayor amplitud. Y cada uno de ellos, o sea, todo componente, toda onda en un potencial evocado responde a una estructura neural que es estimulada de una manera específica. En el caso del potencial de sumación, su actividad está dada en su mayoría por la acción de las células ciliadas internas. Y en el caso del potencial de acción, está dado por la primera porción del nervio auditivo. Tengan en cuenta lo siguiente, estoy hablando de electrococleografía porque es una actividad que se produce en la cóclea, pero no está participando o interviniendo únicamente la cóclea, ¿sí? Como dije muy al principio, los límites muchas veces son difusos. Entonces, indicamos esta prueba porque podemos sospechar que tal vez el paciente esté cursando una enfermedad de Meniere o algo relacionado, o simplemente estamos un poco desorientados en cuanto a su clínica y capaz este estudio puede aportar un poco más de información, y nosotros lo vamos a realizar. Una vez que está realizado, que se realiza alta intensidad, cuando digo alta intensidad, en este tipo de estudios estoy hablando de 80 o 90 decibeles, procedemos a hacer la valoración del trazado obtenido. Esta valoración se hace de acuerdo a dos aspectos, a un aspecto cuantitativo y a un aspecto cualitativo. El aspecto cuantitativo es lo que llamamos relación PSPA. ¿Qué hago una vez que terminé el estudio? Bueno, detallo la onda, acá la tengo presente, marco el potencial de sumación y el potencial de acción, y mido la amplitud de cada uno con respecto a la línea de base, ¿sí?
Una vez que tengo la amplitud del PS y la amplitud del PA, lo que procedo a hacer es calcular la relación entre ambas, es decir, cuánto de todo esto ocupa esto. Y con eso establezco la relación PS-PA. Se suele utilizar como parámetro de normalidad que esta relación sea menor o igual a un 35%. ¿Sí? Es decir que si yo estoy en valores que estén por debajo de 35, en teoría no serían cuadros compatibles con una enfermedad de Meniere o con un hidroxalo linfático. Por arriba de estos valores, posiblemente sí ya estemos hablando de ese tipo de patologías. De todos modos, más allá de mirar los números y de tomarlos así como norma, siempre está bueno acompañar estos resultados de la valoración cualitativa. Cuando digo valoración cualitativa, a lo que me refiero es a la característica del potencial de acción, es decir, qué forma tiene. Acá les muestro, digamos, los 4 ejemplos más estándar. Tal vez puede existir en la literatura, tal vez no muy actual, algún tipo más, pero realmente no es de tan utilidad a la hora de interpretarlos. Un potencial fisiológico vendría a ser el del gráfico 1, que es este que nombré al principio, una onda bien longitudinal y estilizada, donde el potencial de acción obviamente es bien protagonista de este gráfico, que es aquel que vamos a encontrar en audiciones normales en pacientes que no tienen ningún tipo de patología referida a esto. Otra opción sería encontrar un potencial difásico. Difásico sería que tiene una segunda fase posterior a la onda que yo estoy buscando, ¿sí? Que vendría a ser el de la figura 2. Otra opción, como en el cuadro 3, sería obtener un potencial disincrónico. En el potencial disincrónico, posterior a la aparición del potencial de acción, tengo una múltiple sucesión de deflexiones senoidales, es decir, como estas mini onditas que me van apareciendo por acá, porque sigue respondiendo. En la teoría se dice que los potenciales disincrónicos pueden correlacionar con cuadros de hidrox, tal vez a veces con cuadros de hidrox leves o de hidrox en estadios iniciales, pero ya me empieza a hablar de patología a nivel de los líquidos de vida interno. Y en el último caso, y el que más tenemos que tener presente, porque es, digamos, el super objetivo de esta prueba, viene a ser el del gráfico número 4, que sería el potencial amplio, ancho o ensanchado, que son todos los nombres con que se los puede llamar, que es el bien típico y característico de la enfermedad de Meniere, ¿sí? O sea, si comparamos esto en el gráfico 4 con esto en el gráfico 1, claramente podemos ver cómo esta onda se abre en forma de B corta, se dibuja un poquitito también, y se da esta característica de amplitud. Consideraciones generales en relación a esta prueba. Esta prueba no es nueva. Se supone que los primeros registros de electrocopiografía son de 1930, ¿sí? Todo lo primero que se hizo en relación a esta prueba tenía que ver con la técnica transtimpánica, es decir, el electrodo aguja atraviesa el tímpano y llega un poco más proximal a la zona de evaluación. Bueno, eso ya hoy no se utiliza para nada, es demasiado invasivo, de hecho tal vez un fonoaudiólogo no lo podría realizar porque ya se lo considera un procedimiento médico. Lo que hacemos es utilizar electrodos extratimpánicos. Hay distintos tipos de electrodos, como ahí les muestro en las fotitos. Personalmente el que más uso es el primero, que es el electrodo bolita, pero también está el trip probe, que sería el segundo, y el pin probe, que es el electrodo timpánico, que es el tercero. Con todos ellos podemos obtener muy buenos resultados y en ninguno de esos le vamos a estar generando una gran molestia al paciente para obtener este estudio. La diferencia entre ellos es que el segundo y el tercero son descartables, entonces consumen como, la verdad que un gasto que puede ser difícil de afrontar. Entonces, al ser el electrodo bolita reutilizable y no generar ninguna molestia, suele ser el que más utilizamos, pero digamos que cualquiera de los tres pueden servirnos para obtener un muy buen registro extratimpánico. ¿Qué tener en cuenta a la hora de analizar un resultado? Y en esto los invito, si es que solicitan o van a solicitar este estudio, no quedarse solamente con lo que dice el informe, sino mirar los trazados y amigarse un poco con las imágenes, porque muchas veces dan más información que lo que el estudio puede decir. Entonces, tener en cuenta siempre los parámetros cuantitativos y también los cualitativos. Por ejemplo, acá en pantalla están viendo un trazado que corresponde a un oído izquierdo, el primero está más superior, donde vemos un trazado que es sumamente amplio, vemos esta amplitud, ¿sí? Vemos un potencial de sumación que se muestra bastante más
más rellenito o más presente de este primero que había visto, que es el que catalogué como fisiológico o normal. Entonces, a este potencial de acción cualitativamente amplio lo acompaña una relación PSPA de 41%, es decir, excedida, por arriba de los parámetros esperables. Entonces, cualitativamente estamos en términos patológicos, cuantitativamente estamos en términos patológicos. Todo coincide. Ahora bien, muchas veces puede suceder que no se den de la misma manera estas cosas. Si miramos el segundo trazado, este que se corresponde a un oído derecho, si miramos simplemente el trazado, vamos a decir lo mismo, es un potencial de acción amplio, ¿sí? Está totalmente ensanchado toda esta parte del registro. Ahora, cuando vamos a los números, nos dicen que la relación PSPA es de 28%. Yo había dicho que más o menos hasta 35%, depende de los autores, porque hay algunos que utilizan otro parámetro, estaríamos en términos normales. Entonces, cuantitativamente no estoy tan mal. Ahora, cualitativamente esto no es fisiológico para nada. Me está hablando de patología. Tal vez no sea de la misma magnitud o del mismo grado que este otro oído, pero sí esto lo tengo que tomar en cuenta, ¿sí? Y algo muy importante también en relación a la valoración quanti-quali. Se usa mucho este estudio para monitorear el avance de la enfermedad y con esto, obviamente, poder tomar decisiones, porque no es que uno hace el estudio simplemente para saber cómo le da y ya. Muchas veces tenemos pacientes que en una etapa diagnóstica presentan valores totalmente disparados. Y después de un tiempo considerable de haber hecho muy buen tratamiento y de comentarnos ellos que tal vez sus síntomas se van acomodando, puede suceder que al presentar bastante estabilidad después de varios meses, ustedes digo otorrinos porque yo soy fonoaudióloga, decidan tal vez hacer alguna modificación en su tratamiento farmacológico, de pronto reducirlo o bueno, hacer alguna otra prueba. Entonces, muchas veces lo que se usa es la electrocoreografía para cuando ustedes hacen esos cambios, monitorear cómo se están comportando estos registros, ¿sí? En una de esas dicen, no, bueno, hace, no sé, 6 meses que no tiene ninguna crisis, el paciente se siente súper bien, mejoraron un montón de síntomas de los audiológicos, y deciden, no sé, cortarle la medicación o reducirla de una manera bastante significativa, y a los 2 meses hacer un electrocopio. Si este electrocopio está mostrando valores disparados, o sea, elevados, muy por arriba de un 35, o trazados con características de amplitud, nos puede estar hablando que ese oído interno no está tan bien y que le vamos a tener que prestar mucha atención. Y por el contrario, si ese paciente, después de haber suspendido o reducido su tratamiento farmacológico y estando muy bien con sus síntomas, le hacemos un registro y obtenemos valores bastante bajos y características cualitativas que dentro de todo son bastante cordiales para lo que venía teniendo antes, bueno, podemos ir teniendo un panorama de cómo se está manifestando el oído interno específicamente en el tramo a nivel de los líquidos, ¿sí? Entonces, para la etapa diagnóstica sí, y para monitorear la evolución y poder tomar decisiones, también puede ser bien utilizada esta prueba. Bueno, dentro de lo que serían las pruebas de corta latencia, estos primeros 10 milisegundos de análisis, las actividades más tempranas son las que podemos registrar desde las microfónicas cocleares con la electrocoreografía, y a esto le siguen todas las respuestas de tronco que la licenciada Natalia Hipólito estuvo explicando hasta recién. No voy a volver a eso porque aparte su clase fue súper detallada, entonces vamos a hacer el paso a lo que serían potenciales de mediana latencia. El área de estudio o el tiempo de análisis de la mediana latencia vendría a ser entre 10 y 80 milisegundos, ¿sí? Estas pruebas hoy en día en la clínica no son tan utilizadas, tal vez se les daba un poco más de atención 15, 20 años atrás. Las comento porque, bueno, estamos haciendo una clase de actualización en potenciales evocados y está bueno conocer en qué evolucionaron o por qué otro método fueron reemplazadas. Entonces, MLR era la prueba más típica, que vendría a ser Middle Latency Response, o sea, potencial de mediana latencia. Lo que hacíamos con esta prueba era valorar la presencia del complejo NA-PA-NB, ¿sí? Estas 4 onditas que aparecen a partir de 15 milisegundos y más o menos hasta 60, tendría que aparecer el complejo entero. En su momento se la utilizaba para aquellos pacientes que las pruebas de corta latencia daban bien, pero referían algún tipo de dificultad para procesar la información o para escuchar en ambientes ruidosos, lo que podríamos empezar a catalogar como
un desorden de procesamiento auditivo también, tal vez. Se lo usaba un poco en la clínica pediátrica, pero no en bebés, tal vez en chicos escolares que tenían dificultades de aprendizaje, como para analizar un poco la sincronía a nivel de la vía auditiva, pero en tramos más superiores al tronco cerebral. Lo cierto es que hoy en día no nos aporta mucha información, solamente se las presento para que la conozcan. Otra prueba de mediana latencia es la llamada SN10. SN10 significa Slow Negative 10. La SN10 es el análisis de la caída de la onda 5 del Vera, ¿sí? Pero evaluada de una manera un poquito más específica. Esta prueba también, 10, 12, 15 años atrás, tenía mucho protagonismo. ¿Pero por qué era esto? Porque los potenciales multifrecuenciales, que vendrían a ser los potenciales por tonos Phipps o Hertz que estuvimos viendo con Natalia, no estaban ni tan difundidos ni tan estudiados, entonces no teníamos tanta opción de hacer esta valoración multifrecuencial, de tono por tono de cómo escuchar al paciente. Entonces, ¿qué teníamos? El potencial por clic con búsqueda de umbrales, que como bien explicó Natalia, nos dan un umbral que es un poco global sobre la participación de las regiones frecuenciales del paciente con un énfasis en los agudos. Entonces yo tenía ese umbral. Ahora, la SN10 se hacía porque, primero que esta caída lenta y progresiva, por eso se llama slow negative, el 10 es porque en general su punto normal de aparición es el canal de. Esta caída lenta y progresiva era bastante fácil de reconocer y daba muy buena respuesta ante la evaluación con frecuencias medias y graves. Entonces tenía la respuesta del umbral por clic, que más o menos me hablaba de un panorama general con énfasis en los agudos, y que hacía un SN10, por ejemplo, con una frecuencia 1000, entonces tenía un panorama más acertado. No era toda la configuración de la audición del paciente, pero bueno, por ahí estaba. Honestamente hoy, digamos, el potencial evocado por frecuencias específicas es súper fiel, conocemos hasta qué niveles podemos llegar, conocemos y están bien estandarizados los descuentos que se le aplica a cada frecuencia, tanto por vía aérea como por vía ósea, y nos dan muchísima seguridad y correlacionan muy bien con la audición real del paciente, así que hoy por hoy realmente no son pruebas que tengamos muy a mano, pero existen. Bueno, y ya para empezar a hablar de potenciales de larga latencia, acá tenemos como un poco de material bastante interesante. Hay pruebas que en su momento se hacían y medio que se dejaron de hacer, pero por suerte todas estas pruebas sí en el último tiempo cobraron mucha relevancia y las tenemos como muy a la orden del día, quienes hacemos potenciales evocados, porque realmente sabemos que pueden aportar mucha información en casos donde no tenemos tanta idea de qué es lo que está pasando a nivel de las áreas superiores. Larga latencia sería empezar a hablar a partir de 80 milisegundos posteriores a la estimulación hasta adelante. ¿Hasta cuándo? Y depende de qué es lo que yo quiero evaluar. En general hasta 300, 400, hasta 600 hay respuestas que están descritas. Ahora, esas últimas respuestas tal vez ya no son de índole auditiva, son más de índole cognitiva o semántica, porque implican no solamente que participen la corteza auditiva primaria y las áreas de asociación, sino también muchas otras áreas de la corteza cerebral que están encargadas de otras funciones. Pero bueno, empezando por el principio de lo que sería larga latencia, como primera aparición tenemos lo que es el potencial de corteza, también llamado CERA, o complejo P1N1P2. Siempre que hablamos, cuando yo digo complejo o componente, hablo de ondas, ¿sí? Ondas serían estructuras neurales que al ser específicamente estimuladas responden, y todo lo que esté catalogado en mediana y en larga latencia con las letras P o N se refiere a picos que son positivos o negativos respectivamente, ¿sí? Ahora, para poder diferenciar si estoy hablando de una prueba de mediana latencia o una de larga latencia, tengo que mirar qué hay al lado de esa letra P o de esa letra N. Los componentes de mediana latencia se clasifican con esta letra más una A o una B en minúscula, ¿sí? Por esto acá vemos NA, PA, NB. Ahora, en larga latencia clasificamos a los componentes con números, P1, N1, P2, N2, P3, ¿sí? Entonces, cuando decimos complejo P1, N1, P2, nos estamos refiriendo a los protagonistas del cero potencial de corteza. Estas respuestas bastante tardías, maduran aproximadamente hacia los 12 años de edad.
Esto no quiere decir que no las podamos hacer antes de los 12 años, porque de hecho se hacen y nos da mucha más información en edades tempranas, y ahora voy a explicar cuándo. Se pueden hacer. Lo que pasa es que los parámetros cuantitativos de sus latencias que están anotadas como normales no van a estar expresadas en chicos más pequeños de 12 años. Entonces, un chico de 5, un chico de 4, si yo pudiera hacer esta prueba, voy a obtener una P1 en vez de su tiempo normalizado, que podría ser, no sé, 70, 80 milisegundos, tal vez la voy a obtener, no sé, en 100, en 120, en 150, depende de la edad del niño, pero también de la madurez y el desarrollo de su corteza auditiva. ¿Para qué se está utilizando esta prueba hoy en día? Bueno, realmente es de mucho interés saber si la corteza auditiva está procesando algo de la información del sonido, especialmente en aquellos pacientes hipoacúsicos pequeños, porque lo que tratamos de hacer es utilizarla como un biomarcador para marcar este desarrollo del sistema auditivo central del niño y ver qué está pasando. Especialmente cuando los chicos son hipoacúsicos y uno empieza a probar equipamiento de edades tempranas, muchas veces está indicando hacer un potencial de corteza para ver si su cerebro auditivo muestra algo de información, aunque sea si tiene algún esbozo de P1, no importa en qué tiempo esté, puede estar en 200 milisegundos, en 220, pero para ver si tenemos algún marcador. Si esto no aparece, en una de esas tenemos que pensar, a ver, si esta estimulación que el chico, si este equipamiento que el chico está recibiendo, y también, ¿por qué no, su estimulación, si están siendo suficientes, o si tenemos que utilizar o pensar algún tipo de cambio en su tratamiento, ¿sí? Muchas veces, al no encontrar respuesta en la P1 y ver si, por ejemplo, un niño hipoacúsico de 2 años que está equipado con audífonos, de pronto no desarrolla lenguaje, no tenemos buenos potenciales de larga latencia, y se nos están como cerrando mucho las puertas de este primer periodo crítico, se toma la decisión de pasar a un implante coclear. Y muchas veces después de ese implante coclear se reevalúa, obviamente de un tiempo de uso del implante y de hacer la habilitación auditiva correspondiente, se vuelve a tomar este potencial y tal vez ya se empieza a esbozar o se ve la presencia de la onda P1 como respuesta de corteza auditiva, ¿sí? Y esto nos da cierta información que antes no estábamos tan bien, pero a raíz de la estimulación actual ya empieza a llegar algo de estímulo a estas regiones y este cerebro auditivo se está desarrollando. ¿Cómo realizamos un potencial de corteza? Bueno, realmente estas pruebas, todas las pruebas de larga latencia, se realizan a intensidades cómodas para el paciente. O sea, una persona con audición normal se lo haríamos de pronto a unos 70 decibeles, con lo cual, si tenemos un paciente con algún grado de hipoacusia, necesitamos ver si esta intensidad nos alcanza. Pero también, si yo quisiera ver si esta onda me aparece con el uso de su equipamiento, podría llegar a ser alguna valoración a campo libre. Obviamente con un campo libre diseñado y calibrado para mi aparato de potenciales evocados, ¿sí? No puede ser un parlante cualquiera, sino que tiene que estar muy bien calibrada su salida. Pero sí se puede hacer con y sin equipamiento, por ejemplo, de esta manera. Si seguimos avanzando en la línea de análisis, ahora entramos en un terreno de otros potenciales evocados, son respuestas un poquitito más tardías, ya los empezamos a llamar cognitivos en vez de auditivos. Obviamente los vamos a hacer con estimulación auditiva, sí, pero ahora ya no es que el paciente recibe el sonido y listo, sino que con ese sonido que recibe, que yo le voy a mandar con estos estímulos, va a tener que realizar algún tipo de operación mental, ¿sí? Estas pruebas realmente se usan en la clínica, no se usan tanto, son muy empleadas en el campo de la investigación, ¿sí? A veces como para determinar cómo se manifiestan estos componentes en distintos grupos de patologías. Entonces de pronto, no sé, si googlean P300 en pacientes con, no sé, Alzheimer o demencia o demás, como que hay mucha cantidad de estudios. En el caso particular de una prueba P300, lo que hacemos es presentarle al paciente un paradigma de estímulos en el que va a escuchar dos: un estímulo frecuente y repetitivo y un estímulo raro que va a aparecer cada tanto. Y le vamos a dar una consigna, porque dijimos que cierta tarea mental va a tener que hacer. Le vamos a decir que le preste atención al sonido raro o infrecuente y que cuente para adentro cuántas veces lo percibe. Se supone
que si la persona puede procesar este cambio, esta diferencia de un estímulo aleatorio que va a aparecer muy cada tanto, en su encefalograma se va a esbozar una gran onda de polaridad positiva, por eso se llama P, cuya latencia normal está cercana o alrededor de los 300 milisegundos. Por eso le decimos P3 o P3, ¿sí? Entonces, en general se pide esto cuando sospechamos, podría ser un desorden del procesamiento auditivo, o, por ejemplo, cuando el paciente tiene tal vez algún grado leve de hipoacusia y no responde muy bien a un equipamiento habitual con el que tendría que estar bien y sigue diciendo que tal vez le cuesta mucho procesar la información, en fin, o siempre que tengamos la sospecha de que puede haber algún trastorno cognitivo, lo podemos emplear también. Ahora, tenemos que tener en cuenta que requerimos cierto grado de participación o de colaboración del paciente, que más allá de estar quieto y con los ojos cerrados, va a tener que poder comprender esta consigna, ¿sí? Ahora, si yo quisiera hacer esto en un paciente que no puede colaborar tanto, en un paciente pequeño que sé que no le puedo dar tanta consigna, de decirle escuchar el estímulo frecuente que se repite y entrar, todo eso, tenemos una variante un poquito más simplificada de esta prueba, que se llama MMN o Mismatch Negativity, ¿sí? O potencial de disparidad, también se le puede decir. Lo que vamos a hacer es, en estos casos, es presentarle toda la misma estimulación al paciente, ¿sí? Pero no le vamos a dar toda esa consigna. Le vamos a decir que preste atención, ¿sí? Lo que vamos a buscar es una atención activa, ahí vamos a ver qué proceso o qué no. Se supone que si el paciente puede procesar este paradigma de estímulo frecuente, estímulo raro, va a aparecer una negatividad que está cercana a P2 y N2, entre P2 y N2 se suele esbozar, no es de mucha amplitud, a la que denominamos MMN, que me daría un parámetro de si pudo procesar esta disparidad en los dos estímulos que percibía. No los contó, no nada, o sea, no hubo tanta intervención, pero sí, bueno, como un pantallazo de. Entonces, si yo quisiera aplicar una P300 en un paciente normoyente de 20 años, 30 años, 40 años, no voy a tener ningún problema. Si este mismo paciente tiene algún déficit cognitivo o no va a poder colaborar con esta respuesta, o de pronto tiene 5 años, 7 años, y quiero simplificarlo, voy a aplicar una mismatch, ¿sí? En ambos casos vamos a utilizar el mismo paradigma. Lo que va a cambiar es el tipo de consigna o de información que le dé al paciente. Y obviamente voy a interpretar cada uno a su manera. Bueno, hasta acá estaría terminando de hablar de potenciales evocados auditivos. Ahora, voy a aprovechar el tiempo que me queda, que no sé si es mucho, para hacer una mención a otros potenciales que son de muchísimo interés en lo que es electrofisiología auditiva, que son los potenciales miogénicos vestibulares cervicales, ¿sí? No vienen a ser auditivos, sí se realizan con estímulos sonoros, pero bueno, quien responde no es la vía auditiva, sino otro protagonista, y ahora les voy a hablar de eso. Potencial miogénico vestibular cervical vendría a ser su nombre completo, ¿sí? En la clínica más amistosamente lo llamamos BEMP o CBEMP, la C es por cervical. Y este potencial lo que hace es evaluar la actividad del reflejo vestíbulo cervical. ¿Cómo? A través de un estímulo acústico que va a ir a estimular el sáculo, ¿sí? O sea, no estamos estimulando ni el oído interno ni el nervio auditivo, estamos estimulando el sáculo con un estímulo acústico. ¿El sáculo puede recibir sonido? Sí, tiene una cierta capacidad auditiva. Ahora, esta capacidad es muy rudimentaria. Entonces, ¿qué puede procesar? Sonidos de muy alta intensidad y principalmente de frecuencias graves. Solamente a eso va a responder, ¿sí? ¿Y cómo vamos a registrar esta respuesta? Desde el estímulo, desde el músculo externo cleidomastoideo cuando este está contraído, ¿sí? Por eso es un potencial miogénico, porque la respuesta la registramos de un poco. ¿Cómo hacemos para contraer al músculo? Le decimos al paciente que gire la cabeza hacia el lado opuesto que vamos a estimular y que la levante, como si la despegara de la camilla, y que trate de permanecer en esa pose un ratito. Realmente esta prueba es un poco molesta, ni que hablar si el paciente llega a tener algún tipo de alteración o de patología cervical o mucha rigidez o alguna debilidad muscular o demás, puede ser un poco molesta.
Entonces tenemos que tener en cuenta qué pacientes van a ser candidatos para hacer esta prueba o qué pacientes pueden llegar a presentar alguna limitación, ¿sí? ¿Para qué la vamos a usar? Dijimos que evaluamos el reflejo vestíbulo cervical y que vamos a estimular el sáculo. Entonces, esta prueba nos va a dar información en muchos casos, ¿sí? Lo importante es saber para qué la estamos aplicando. Pero, por ejemplo, si en una BNG, por los resultados de las distintas pruebas, yo sospecho que podría haber algún tipo de lesión o de compromiso del nervio vestibular inferior, esta prueba me va a ser muy útil, ¿sí? O si estoy sospechando una posible hipofunción saccular por los síntomas que el paciente refiere, también voy a poder utilizarla. Otro caso en el que se utiliza mucho es en la dehiscencia de conducto semicircular. Y bueno, básicamente, ¿qué vemos cuando hacemos un PET? Vemos un gran trazado bifásico, dos fases, tenemos dos ondas, una positiva y una negativa, positivas P, negativas N. Es un trazado de muchísima amplitud y esta es una característica de las respuestas miogénicas. Las respuestas miogénicas realmente son muy amplias, tienen una magnitud muchas veces más grande que las respuestas auditivas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer este trazado, vamos a valorar la presencia de estos dos componentes, vamos a valorar esta amplitud. En general, una amplitud normal puede llegar hasta los 300 microvolts. No sé si en la escala de ustedes esto se puede representar, pero digamos, una onda 5, que es una onda muy amplia, como muchísimo podría llegar a 10, o sea, de 10 a 300. Imagínense la magnitud entonces de la respuesta. Y eso es porque es una respuesta miogénica. Vamos a valorar la latencia también de estos dos picos. En general, P1 y N1 también se pueden llegar a conocer como P13 y N23, que suelen ser como los valores de latencia más estándar en los que aparecen. Y podemos llegar a evaluar los umbrales también del BEM. ¿Cómo? Si empezamos a 100 decibeles, bajando la intensidad y viendo la última vez que aparecen. Una vez que tenemos el registro de cada oído y lo analizamos por separado, calculamos lo que se llama porcentaje de asimetría. En el porcentaje de asimetría lo que hacemos es comparar la amplitud de un lado con respecto a la amplitud del otro, ¿sí? Y bueno, hay distintos indicadores. Hay quienes dicen que hasta un 40% de asimetría se puede considerar como esperable, hay otros que hablan de un 36%, incluso hay autores que ya hablan de un 30 y un 31%, que son a los que más adhiero, porque realmente el 40% a mi ojo y a la clínica que tuve en relación a esto me parece como demasiado generoso. Pero lo que tenemos que tener presente es que esta prueba supone bastante molestia e incomodidad para el paciente. Entonces yo tengo que saber para qué la estoy haciendo, para poder optimizar el recurso y no torturarlo tanto, porque realmente les confieso que es molesto y el paciente se queja. De hecho, hay veces que si ya está muy cansado y no puede sostener el cuello arriba, hacemos algunos intervalos, como para que descanse un poco, charlamos un poco para distender. En algún que otro caso hemos suspendido una toma porque el paciente ya, si el cuello le empieza a temblar y se pone nervioso y no lo puede hacer, tratamos de distender la situación y tal vez vernos en unos días y poder completar el registro para que sea un registro bueno y fiel y obtener una buena información que se pueda utilizar. Pero entonces, lo importante de esto es qué quiero ver con un PET. Si yo quiero ver cómo está el sáculo, cómo está la función sacular, porque estoy sospechando una hipofunción, simplemente con hacer dos trazados de alta intensidad por cada lado me alcanza. Si yo sospecho que tengo una dehiscencia de conducto semicircular, no voy a querer ver lo mismo que en una hipofunción. En una hipofunción yo voy a asumir que tal vez un trazado me da con menor amplitud, tal vez los picos no se pueden definir tan bien, o tengo un poquito más de latencia. Si estoy en el caso de una dehiscencia de conducto semicircular, me puede llegar a pasar que por el efecto de tercer ventana, a alta intensidad en el BEM, tenga hasta una respuesta magnificada, es decir, un poco más grande que lo normal. Y me puede llegar a pasar que en la búsqueda de umbrales encuentre respuestas en intensidades bastante más suaves de lo que se suele encontrar. Se supone que esta respuesta puede estar presente entre 100 y 90 decibeles, pero que a partir de 85-80 ya no aparece más. Esto es por la capacidad rudimentaria del sáculo de recibir el sonido, ¿sí? Entonces, en los casos de dehiscencia, donde yo tal vez arranco en 100 decibeles o en 90, en la intensidad que yo empiezo, tengo tal vez una respuesta bastante exacerbada y de mucha más amplitud, puede pasar que yo vaya bajando la intensidad y siga pescando la onda, ¿sí? Me siga apareciendo el potencial miogénico, ¿sí?
porque ese órgano está respondiendo un poco más de lo normal. Entonces, tengo que tener en cuenta para qué lo tengo que usar o qué es lo que quiero evaluar, porque si no estamos ante una sospecha de dehiscencia, esa búsqueda de umbrales no tiene interés hacerlo, ¿sí? Voy a estar cansando mucho más al paciente y lo voy a estar frustrando y no me va a aportar información extra, si es que yo solamente quiero ver si el sacro está trabajando bien o menos que lo normal. Entonces, un poco para esto son los potenciales miogénicos vestibulares cervicales. Una aplicación más que está descrita, tal vez no tan difundida, pero estaría bueno que se empiece a, tiene que ver con la evaluación preimplante coclear o también con el postimplante coclear. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se coloca el array de electrodos por cercanía del sáculo a estas estructuras, puede pasar que haya algún tipo de lesión en este órgano otolítico, que el paciente tal vez después de la colocación de su implante empieza a presentar algunos síntomas vestibulares. Entonces, podemos llegar a hacer el estudio como para diagnosticarlo y ver qué está pasando. Ahora, sería de muchísimo interés si uno piensa que la evaluación preimplante realmente es bastante compleja y completa y implica un montón de áreas, ¿por qué no someter a ese paciente a una valoración vestibular y otoneurológica? Habría que decir con qué instrumentos y si justifica hacer un CIBEM previo y post-implante, pero sí en el caso que lo podamos hacer, porque tenemos acceso a la prueba y el paciente podría, puede llegar a ser muy interesante tener este registro previo de cómo está su función sacular, y en caso que después aparezca algo, poder reevaluarlo y constatar a ver si hay algún compromiso posterior a la colocación de implante. Bueno, hasta acá serían como la línea de temas que tenía que dar. No sé, espero que les haya servido y espero que eran muchos, soy consciente de eso, pero bueno, la idea era hablar como de los puntos más importantes de cada uno. Y sí, para cerrar, ya digo simplemente unas consideraciones generales y si gustan podemos abrir el espacio a las preguntas. Hay que tener en cuenta algunas cosas en relación a los estudios electrofisiológicos. Primero, que en muchos casos hay que pensarlos como estudios complementarios, ¿sí? No como evaluaciones únicas. Adhiero a lo que dijo Natalia, nunca vamos a hacer un diagnóstico con una única prueba, eso lo sabemos y creo que lo podemos compartir la mayoría, pero muchas veces también hay un orden para las pruebas. Entonces, por ejemplo, cuando al paciente se le pide una electrocoreografía, es muy importante ya contar con su audiometría, ¿sí? Hay veces que de pronto al paciente se le indican los dos estudios a la vez, y en una de esas consigue primero turno para el electrococleo y un mes y medio después se va a hacer la audio. Bueno, es de suma utilidad para los placemos potenciales evocados contar con los estudios audiológicos a la hora de hacer estas pruebas electrofisiológicas. ¿Por qué? Supongan que yo tengo que hacer un electrococleo que en general hago a 90 decibeles y el paciente presenta muchísima algia acusia, le molestan los ruidos fuertes, tiene mucha intolerancia. Si yo cuento con su audiometría y veo que tiene una audición perfectamente normal, con umbrales, no sé, entre 0 y 10 decibeles, obviamente voy a poder bajar un poco esa intensidad y voy a seguir teniendo muy buenas respuestas. Si yo no tengo esa audiometría, no voy a saber realmente cómo es la audición del paciente, ¿sí? Independientemente que el paciente me diga escucho mal o no escucho nada. No es que me va a precisar cuáles son sus umbrales, ¿sí? Entonces, para trabajar en terrenos más seguros, y si tenemos que hacer modificaciones, que sean modificaciones a criterio y con conciencia, está bueno contar con los estudios complementarios. Después, otra cuestión con respecto a las nomenclaturas y a los nombres de los estudios. Muchas veces es muy fácil derivar a todas estas pruebas cuando uno trabaja en instituciones cerradas y al paciente que está atendiendo lo referencia a hacerse el estudio dentro de la misma institución, porque seguramente en esa central de turno, secretaría o call center o lo que fuera, van a manejar muy bien los nombres de las pruebas que uno está solicitando. Ahora, cuando uno a veces trabaja de otra manera, por ejemplo en un consultorio, y le da al paciente las órdenes con los nombres de los estudios, puede no ser tan simple para conseguir descifrar de qué se tratan o cómo se llaman. Y con esto no me refiero a la caligrafía, sino que lo que quiero decir es que hay mismos estudios que tienen muchas nomenclaturas, tal vez en los lugares donde el paciente va a consultar si se lo pueden hacer o no, no manejen todas. O sea, yo puedo decir Vera, puedo decir PEAC, puedo decir ABR, o potencial evocado auditivo, o potencial evocado auditivo del tronco cerebral, y en las 5 instancias estoy hablando de lo mismo, ¿sí? Bueno, esto para el paciente a veces puede implicar como
algunos inconvenientes logísticos para conseguir hacerse los estudios. Entonces, en instituciones cerradas en general no vamos a tener problema. Ahora, cuando tenemos que derivar a los pacientes por fuera, creo que está bueno detallar el nombre del estudio. Potencial evocado auditivo del tronco, potencial multifrecuencial con umbrales, microfónicas cocleares, electrocoreografía. Me parece que es de suma utilidad y realmente va a optimizar este proceso del paciente por conseguir realizarse estos estudios y volver a la consulta para poder hacer el análisis correcto. Y después en relación a la preparación, yo no creo que haya que explicarle en la consulta otorrinolaringológica al paciente de qué se trata todo lo que uno le indica, pero sí lo cierto es que algunas cuestiones básicas puede que esté bueno introducirlas. Por ejemplo, el tema de que la electrococleografía es un estudio simple, no invasivo e indoloro, creo que es fundamental, ¿sí? Hay muchas veces que el paciente recibe la orden para hacer ese estudio y obviamente no lo escuchó nunca en su vida, lo consultó y nadie en su familia se lo ha hecho, sus amigos tampoco, y acude a Google y lee electrodo transtimpánico, aguja, van a perforar su tímpano, qué sé yo. Obviamente que lo que haga el paciente no es responsabilidad nuestra, pero sí creo que podemos acompañar a veces las derivaciones de pequeños comentarios que creo que sí van a optimizar el acceso del paciente al estudio y lo van a hacer llegar mucho mejor predispuesto y con tranquilidad para poder realizar la prueba, ¿sí? Lo básico que considero es, por ejemplo, esto, que la electrocoreografía es un estudio simple y que no duele y que no es invasivo, y en el caso de los estudios pediátricos, que está el tema del sueño, ¿sí? Que tal vez no tengan que explicar todo, pero simplemente saber que estos estudios implican una preparación, creo que ya es mucho, ¿sí? Porque muchas veces el paciente realmente sale de una consulta con 5 órdenes y una vez que recién llama a una central de turnos o a pedir las citas para poder hacérselos, recién ahí como que se le viene encima esta cuestión de voy a tener que tener a mi hijo despierto hasta las 3 de la mañana, levantarlo a las 5, mantenerlo, que no se duerma, ¿cómo hago todo esto? Bueno, creo que podría estar bueno para los que hacen clínica pediátrica de pronto conocer que la preparación de la privación de sueño para estos chicos existe, ¿sí? A ver si me queda algo más pendiente. Bueno, creo que no, eso era todo.